Hola nuevamente. En el video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Sea alfa un número entero, determinar el valor de alfa para que el campo f de x, y, z, definido como z por e a la alfa i más alfa x y cubo por z, coma, alfa x z e a la alfa i más 3x cuadrado y cuadrado z, coma, x e a la alfa i más x a la alfa i cubo sea un campo gradiente en R3. Y para tal valor, determinar un potencial de este campo vectorial. Solución. Notamos que estamos buscando un determinado valor de alfa para el cual el campo F sea campo gradiente en R3. El conjunto R3 es un conjunto convexo, también podemos decir, ¿cierto?, que es estrellado o que es simplemente conexo. Por lo tanto, la condición que debe cumplir este campo F, que es de clase C1, para ser un campo gradiente, simplemente se traspasa, ¿cierto?, a la condición de la derivada mixta. O bien, a decir que el rotacional del campo es el vector nulo en todo R3. ¿Sí? Entonces vamos a intentar, ¿cierto?, ver qué es lo que debe cumplir alfa para que el rotacional de nuestro campo sea el vector nulo para todo x, y, z dentro de R3. Vamos entonces, ¿sí? Vamos a calcular el rotacional y para eso, ¿cierto?, hacemos el producto de gradiente cruz f. ¿Sí? Notacionalmente lo vamos a escribir así, y j y k, y anotamos acá las componentes del campo. ¿Sí? Derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. La primera componente es z, e a la alfa i, más alfa x y al cubo z. La segunda componente es alfa x, z, e a la alfa i, más 3x al cuadrado, y al cuadrado z. Y la tercera componente es x, e a la alfa i, más x a la alfa, y al cubo. Eso es lo que tenemos entonces que calcular. ¿Vamos? En la primera componente, ¿qué nos quedaría? Vamos a dejar aquí bastante espacio. No miramos entonces la primera columna, sería la derivada respecto de y, de x, e a la alfa i, más x a la alfa, y al cubo, menos la derivada respecto de z, de alfa x z, e a la alfa i, más 3x al cuadrado y al cuadrado z. Eso estaría entonces en la primera componente. Coma. Menos de fórmula, ¿sí? No miramos la segunda columna y ¿qué nos quedaría? La derivada respecto de x e a la alfa i, más x a la alfa y al cubo, menos la derivada respecto de z, de z e a la alfa i, más alfa x y al cubo z. Cierra, cierra. Y finalmente la tercera componente del rotacional, no miramos la tercera columna y nos quedaría la derivada respecto de x, de alfa x z, e a la alfa i, más 3x al cuadrado y cuadrado z. Ya esto le vamos a quitar. La derivada respecto de y, de z, e a la alfa i, más alfa x y al cubo z. Cierra y cierra. Queremos entonces que este rotacional sea el vector nulo. ¿Ya? Vamos a trabajar esto un poquito. La derivada respecto de y, ¿qué nos quedaría? Notamos que hay y dentro de esta exponencial, por lo tanto nos quedaría alfa x, e a la alfa y por acá tenemos un y cubo, más, ¿cierto? 3x a la alfa y al cuadrado. Ya esto le vamos a quitar la derivada respecto de z de esta cantidad. Si derivamos respecto de z, quedaría alfa por x por e a la alfa i más, ¿sí?, 3x al cuadrado y al cuadrado. Esa sería entonces la derivada respecto de z. ¿Sí? Antes de comenzar a factorizar y eliminar términos, voy a hacer los cálculos de las derivadas. En la segunda entrada tenemos menos,
Y ahora vamos a derivar respecto de x. Queda e a la alfa i más alfa x a la alfa menos 1 y al cubo. Y a eso le vamos a quitar, ¿cierto? La derivada respecto de z de esta expresión, que sería e a la alfa i más alfa x y al cubo. Y en la última componente, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? Derivada respecto de x, queda alfa z e a la alfa i más 6x y al cuadrado z, y a esto le vamos a quitar la derivada respecto de y de la cantidad. Alfa z e a la alfa i más alfa por 3 por x por y al cuadrado z. Perfecto. Y ahora entonces vamos a comenzar a cancelar términos. ¿Sí? Agrupamos y cancelamos términos. Vamos a cambiar de color. Muy bien, ¿sí? En el caso, ¿cierto? De la primera entrada, notamos que tenemos alfa x e al alfa x e al alfa i con negativo, este término y este término se cancelan. Y podemos factorizar un 3, podemos factorizar un i cuadrado, y queda x a la alfa, ¿sí? Menos x al cuadrado. Esa sería entonces la factorización en la primera componente. Ahora nos vamos a mirar la segunda. Voy a dejar ese menos ahí todavía. Tenemos e al alfa i con signo cambiado, se cancelan, ¿sí? Tenemos, ¿cierto? Un alfa, un i al cubo que se comparte, alfa i al cubo, y queda un x a la alfa menos 1, ¿sí? Menos x. Perfecto. Ahí está entonces la segunda entrada de nuestro rotacional. Y finalmente tenemos un alfa z e al alfa z e al alfa i, pero con signo contrario. Y acá tenemos un i cuadrado compartido, un x compartido, un z compartido, y nos quedaría x y al cuadrado z, y queda 6 menos 3 alfa. Perfecto. Ese es entonces nuestro rotacional ya simplificado, ¿cierto? Y lo que buscamos es que esto sea igual a 0, 0, 0 para todo x, y, z en R3, ¿cierto? ¿Sí? Para todo vector de R3. ¿Y esto a qué nos lleva? Notamos que si queremos que la primera entrada sea 0, entonces debería cumplirse que este x a la alfa sea igual a x al cuadrado. Y eso nos indica que el alfa debería ser 2. Si ustedes miran la segunda entrada, necesitamos que el x a la alfa menos 1 sea igual a x. Y eso nos diría que el alfa debería ser igual a 2. Y en la última entrada, ¿cierto? Necesitamos que 6 menos 3 alfa sea igual a 0. ¿Ya? Porque el x y z puede ser cualquier cosa. Esta cantidad que está aquí podría no ser 0. ¿Sí? Entonces necesitamos nuevamente que el alfa sea igual a 2. ¿Sí? Entonces, si uno toma alfa igual a 2, eso hace que las tres componentes del rotacional sean nulos. ¿Sí? Entonces, ese es el alfa que estábamos buscando. Ahora, si es que el alfa vale 2, ¿cómo queda nuestro campo F? Hacemos el reemplazo, ¿cierto? De alfa, ¿y cómo se vería nuestro campo? Arriba está. Entonces quedaría z e a la 2i, z e a la 2i, más 2x y cubo z. 2x y cubo z. En la segunda componente, ¿qué es lo que tenemos? 2xz e a la 2i. 2xz e a la 2i más 3x cuadrado y cuadrado z. 3x cuadrado y cuadrado z. Y en la última componente que tenemos, hacemos el reemplazo de alfa igual a 2, x e a la 2i, x e a la 2i, más x al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo. ¿Sí? Según nuestros cálculos, entonces, este campo debería ser un campo gradiente. Y nos piden determinar un potencial, es decir, una función, ¿cierto?
definida en x y z, tal que el gradiente de f minúscula sea igual a este campo de f mayúscula. Vamos entonces, para determinar el potencial, hacemos uso, ¿sí? No es la única forma, por cierto, ¿ya? Pero este es un ataque. Hacemos uso de lo siguiente. El gradiente son las derivadas parciales respecto de x y de z. Entonces, la derivada de f respecto de x debería ser igual a z e a la 2i más 2x y al cubo z. La derivada de f respecto de y debería ser 2xz e a la 2i más 3x al cuadrado y al cuadrado z. Y la derivada de f respecto de z debería ser igual a x e a la 2i más x al cuadrado y al cubo. Perfecto. De ese sistema deberíamos ser capaces de recuperar, ¿cierto?, la función potencial. Pongámosle nombre a las ecuaciones y nos vamos a integrar, ¿sí? Voy a calcular en la ecuación 1 la integral respecto de x, ¿sí? ¿Qué es lo que se obtiene? Al lado izquierdo de la igualdad obtenemos la f, y al lado derecho, ¿qué nos quedaría si integramos respecto de x? Obtenemos zx e a la 2i más x al cuadrado y al cubo z más una constante que posiblemente depende de y de z. ¿Por qué? Porque en el proceso de derivar respecto de x, esta expresión desaparece, ¿no? Aunque sea una función que dependa de y de z, si derivamos respecto de x, eso desaparece. Nos queda entonces el misterio de cuál sería esa función que depende de y de z, ¿sí? Para quitar ese misterio, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación y derivarla respecto de la variable y. Entonces, la derivada de f respecto de y, ¿a qué es igual según lo que acabamos de obtener? Nos quedaría 2zx e a la 2i más 3x al cuadrado y al cuadrado z más la derivada de esta función misteriosa respecto de la variable y. Pero de la ecuación 2, nosotros sabemos que el de y en dz es igual a 2xz e a la 2i más 3x al cuadrado y al cuadrado z. Y por lo tanto, si esta cantidad tiene que ser igual a todo esto, ¿sí? Yo obtengo ¿qué cosa? Que de c en de y, z, debería ser igual a 0. ¿Y eso qué nos dice? Que la función c de y de z, si hacemos la integral respecto de y, debería ser una función que a lo más dependa de la variable z. Porque si derivo respecto de y, esto nos queda 0. Y entonces volvemos atrás y el potencial ya queda con un poco menos de misterio. Debería ser algo como zx e a la 2i más x al cuadrado y al cubo z más esta función misteriosa que depende de z. Y para quitar ese último misterio, lo que vamos a hacer es derivar ahora respecto de z. Si derivamos respecto de z, obtenemos f de z, x, e a la 2i, más x al cuadrado, y al cubo, más a' de z. Pero la ecuación 3 de nuestro sistema nos dice que la derivada de f respecto de z es x e a la 2i, x e a la 2i, más x cuadrado y cubo, x cuadrado y al cubo. Y si ustedes miran esta cantidad y esta cantidad, ¿cierto? Son lo mismo, y eso nos lleva a que k' de z debería ser igual a 0. Y eso nos dice entonces que k de z es una constante, que no depende ni de x, ni de y, ni de z. Y así hemos quitado, ¿cierto?, todos los misterios, ¿sí?, sobre este potencial, el cual debería ser igual a ¿qué cosa? X por e a la 2i por z más x al cuadrado y al cubo z más una constante. Ese es entonces el potencial que estábamos buscando.